Hola, el día de hoy nos complace mucho estar aquí en este espacio para poder compartir con ustedes temas relacionados con la salud mental. La finalidad es poder compartir información con bases científicas acerca de distintos padecimientos mentales basados en nuestra experiencia, tanto profesional, o sea, como psicólogos, así como personal, como pacientes. Mi nombre es Patricia. Yo soy Allen. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este complejo tema que es el trastorno límite de la personalidad. Uh, Pero bueno, estamos hablando de un trastorno de la personalidad. Vamos a comenzar por ¿qué es personalidad? Todo el mundo tiene una personalidad. Esto es una forma propia y particular de interactuar con nuestro entorno y con los demás. La personalidad implica un estilo de pensar, percibir, sentir y actuar que se manifiesta en todos los niveles de nuestro funcionamiento, tanto familiar como laboral y social. o sea, la forma en cómo nos manejamos, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo reaccionamos ante todo lo que viene de fuera y también lo que nosotros aportamos a el exterior. Y bueno, no depende de circunstancias concretas, sino que es algo habitual en nosotros. Es algo que es parte de nosotros. Tiene que ver con la forma en cómo percibimos y pensamos sobre nosotros mismos, los demás y los acontecimientos que nos suceden, sobre cómo sentimos, respondemos emocionalmente, cómo nos relacionamos con los demás y cómo controlamos nuestros impulsos. Pero, ¿qué es un impulso? Bien, un impulso es aquella necesidad que tienes tú por hacer algo. Aparece súbitamente y es como algo que es imperante que tienes que hacer en ese momento. Ujú. Ya hablamos un poco de la personalidad, pero entonces, ¿qué es un trastorno de la personalidad? Bien, un trastorno de la personalidad en general se caracteriza por ser un patrón permanente e inflexible en el pensamiento, emociones y comportamiento que se aleja de las expectativas de nuestro entorno. Tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y puede llegar a generar malestar en la persona que lo padece. A pesar de estas dificultades, las personas con trastorno de la personalidad frecuentemente funcionamos bastante bien como para poder arreglárnoslas sin ayuda de otros. A menudo podemos ser descritos como raros, peculiares, dramáticos o inusuales. Locos, payasos, mamones. No puedes decir eso en YouTube. Ah, perdón. Pero eso es un eufemismo de todo lo que puedan decir, de hecho. Neuróticos, agresivos. Ah, En fin. Y bien, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su quinta edición DSM-5 utiliza los siguientes criterios para diagnosticar un trastorno de la personalidad. Nótese que el DSM-5 solo es una guía, no es algo para asegurar o que diga la verdad en cuanto a cómo es una persona. No porque tú veas en el DSM ciertas cosas que se comparen a lo que tú sientes o lo que haces, quiera decir que tienes ese trastorno. Así que recuerden, solo es una guía. Y sí, cabe destacar que el diagnóstico lo tiene que realizar un profesional en la salud mental, ya sea un psiquiatra o un psicólogo experimentado. Ujú. Sí, no es algo fácil. Vamos a describir los criterios que establece el DSM-5 para diagnosticar un trastorno de la personalidad y son 1. Un patrón permanente de experiencia interna y conducta que se desvía de la cultura de la persona en dos o más de las siguientes áreas: cognición, lo que pensamos; afecto, lo que sentimos; funcionamiento interpersonal, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos con los demás; y el control de los impulsos. 2. El patrón permanente es inflexible y generalizado en el transcurso de situaciones personales y sociales. O sea que no cambia. No cambia a pesar de que estemos en cierta parte con la familia o con los amigos, sino que se mantiene cierto patrón. La personalidad sigue siendo la misma. 3. El patrón provoca malestar significativo y deterioro en las áreas social, ocupacional y otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. 4. El patrón es estable y duradero y es posible rastrearlo en la adolescencia o niñez temprana. 5. El patrón no se explica mejor por otra condición mental o médica general. Y 6. El patrón no es atribuible a efectos fisiológicos de una sustancia. Exactamente. No porque te tomes coca y quieras estar
esté agarrando a golpes con alguien, quiere decir que tienes un trastorno de la personalidad, solo que estás drogado. Eso tendría que ser estable sin estar bajo el consumo de Como se ha dicho, una siempre sustancia. permanecer en casi todos los ámbitos de la vida. Entonces, podría decirse que tenemos un trastorno de la personalidad cuando comenzamos a tener dificultades para responder de manera adecuada, flexible y adaptativa a los cambios y demandas con los que la vida nos desafía cada día. Esto conduce a que tengamos dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales y para conseguir un sentido de identidad estable, manifestando así un deterioro en la actividad social, familiar y laboral. Afecta en todas las partes. Así como la personalidad se mantiene para todas las áreas en las que tenemos, el trastorno también llega a impactar en todas, ya sea de una u otra forma, ya sea que estemos alejando a la familia, nos estemos separando de los amigos o nosotros mismos estemos teniendo problemas con nuestra forma de ser. Y bien, una vez entendido todo esto de qué es un trastorno de la personalidad, podemos comenzar a hablar del trastorno límite de la personalidad. TLP para los amigos. Es un trastorno que afecta a cerca del 2% de la población mundial y aunque se cree que hay igual cantidad de hombres y mujeres con el trastorno, se diagnostica más a las mujeres. De hecho, por ahí vi que se supone que a los hombres no se les diagnostica tanto porque en primera está esta brecha de no admitir los sentimientos, emociones y que eso es de débil, que por suerte ya se está viniendo para abajo, pero que aún está esa parte. Y otra es que muchos de los hombres con TLP llegan a estar en la cárcel por las conductas agresivas que han tenido y que han mantenido. Así que antes de tener un diagnóstico pasan primero por la cárcel y pues las mujeres es más fácil que vayan a una atención. Pero no todos los hombres que están en la cárcel tienen TLP. Sí, exacto. Sí, y no todos los TLP terminan en la cárcel. Entonces, bien, se manifiesta en general en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, igual que cualquier otro trastorno de la personalidad. Cabe destacar que este trastorno en etapas posteriores, una gran parte de los pacientes alcanzan una mayor estabilidad en el funcionamiento tanto social como profesional, lo que se consigue mediante un fortalecimiento de su identidad en las conductas autolesivas, también, por ejemplo, ira inapropiada y las relaciones tormentosas por patrones de conducta más maduros y modulados, y bueno, también es el más común y habitual de los trastornos de la personalidad. Y bien, ¿cómo se establece el diagnóstico del trastorno límite de la personalidad? Pues mediante una historia clínica en la que a lo largo de una o varias sesiones se obtienen no solo los aspectos más actuales que han motivado la consulta, como por ejemplo un intento de suicidio, alteraciones de la conducta alimentaria, sino también por nuestra evolución biográfica. En este sentido, es muy importante la información que puedan aportar nuestros familiares y nuestros allegados. Sí, es importante porque nosotros no llegamos al psiquiatra diciendo, oh, es que tengo problemas de la personalidad, sino siempre llegas por algo de lo que afecta el TLP también. El TLP nunca llega solito, siempre viene con una depresión, ansiedad, psicosis, pueden ser muchísimas los que son comórbidos a este padecimiento. Entonces, por lo general, siempre se llega porque están deprimidos o tienen un intento de suicidio o trastornos alimentarios, que es más común en las mujeres. Pues bueno, el mismo DSM lo describe como un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, que comienza al principio de la edad adulta y se manifiesta en diferentes contextos por 5 o más de los siguientes criterios. Esto es importante. Hay 9 criterios para ser diagnosticado. Necesitas al menos cumplir con 5. Entonces eso nos da una variedad enorme de TLPs que puede haber, ¿no? Muy grande. Entonces, número 1, esfuerzos desesperados por evitar el abandono real o imaginado. Pégame, pero no me dejes. Podría ser.
Cabe destacar que aquí no vamos a incluir el comportamiento suicida ni el de automutilación que figura en el criterio número 5, porque ese es un criterio aparte. Véase que todo esto tiene que ver un poco con las famosas relaciones tóxicas que se han dado, del cómo soportan infidelidades, maltratos, golpes, o sea, parece broma, pero es cierto, sucede mucho. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. Esto es interesante, siempre estamos en los extremos, o bueno, al menos al principio, sin la, el tratamiento adecuado, por lo general se está en o es muy bueno o es muy malo. Y por ejemplo, en las personas, cuando conoces a alguien, tiene un detalle cualquiera que sea pequeño, lo empiezas a idealizar y crees que ya es lo mejor que pueda haber en el mundo, la mejor persona que pueda haber. Y por otra parte, también está la devaluación, que por un simple detalle, por muy pequeño que sea, tal vez no limpió algo, no le gustó algo, o hizo un comentario, ya lo tiras de donde estaba, es la peor persona, es un asco, es cualquier cosa que se te ocurra por debajo de lo que era para ti. Entonces es interesante porque siempre estamos en ambos polos. 3. Alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido de yo. Entraría aquí esto que conocemos como autoestima. Tal vez de gordos, tal vez no sentirse inteligentes. Hay muchas formas en cómo se distorsiona el yo. No sentirse identificado con uno, con los demás, con el entorno. 4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas o dañinas. Ejemplo, gastos excesivos, sexo sin protección, impulsivo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios. Ese es el punto favorito de los TLPs. ¿Te sientes mal? Drogas. ¿Te sientes mal? Sexo. ¿Te sientes mal? Vamos de compras. ¿Te sientes mal? ¿Te peleas? Bueno, esa creo que todavía no, pero algunos tienden a eso. ¿Te sientes mal? Comes mucho. Como dije, extremos. 5. Comportamientos, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Aquí entraría esto que se llama como cutting, el quemarse, el golpearse, el pelearse. Esto es importante destacar que no todas las personas que tienen conductas autolesivas quieren morirse o quieren suicidarse. Hay algunas que sí, no todas. Esto lo vamos a ver más adelante en algunos videos, cómo es que funciona esto, pero es importante recalcarlo desde este punto para que lo tomen en consideración. Sí, no solo la actitud o amenaza recurrente de suicidio son muy diversas y se le tiene que prestar atención a todas ellas. Por muy pequeña que sea, es una señal de alerta, no solo en el TLP, sino también depresión y muchos otros trastornos o en la vida diaria o cualquier persona puede pasar por eso. Entonces es una amenaza, estar atentos. 6. Inestabilidad afectiva debido a una gran reactividad notable del estado de ánimo. Por ejemplo, episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y rara vez más de unos días. Este punto es muy importante porque es el que diferencia o uno de los que diferencian al TLP del trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque aquí los episodios que en el trastorno bipolar se suelen conocer como maníacos o hipomaníacos suelen durar mínimo 4 días para cumplir el criterio de trastorno bipolar. En el TLP se conocería más o este criterio se identificaría más con aquello que llaman la labilidad emocional del TLP, en el que de repente está bien, de repente está mal, a los 5 minutos está muy feliz y de repente quién sabe qué le pasó, que se enojó y mañana se despertó muy triste y de nuevo quién sabe de la nada está mal. Eso no quiere decir que estén fingiendo, esto es real, así se vive. Entonces es muy importante tomarlo en consideración. Sí, para los que lo padecen, para los que lo tienen, pues saben que es un sub y baja, es una montaña rusa de emociones. No es como que sea divertido, suena como, ya puedo estar feliz y luego enojado y luego otra vez feliz, sino
todos estos cambios tienen un costo para nosotros. 7. Sensación crónica de vacío. No hay mucho que decir, ¿verdad? 8. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira. Por ejemplo, exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes. Otros de los representativos del TLP. Todo esto del enojo, explosividad, hacer muchas cosas por impulso. Y 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Aquí entran la disociación, la despersonalización, la desrealización y puede haber incluso eventos micropsicóticos, aunque no tenga psicosis. Esto es que van a durar muy poquitos, no son intensos y pues se dan justamente en periodos de estrés, de mucho miedo o cosas así. Sí, es debido a que el estrés empieza a hacer que el cerebro funcione mucho, se da una reactividad y empiezas a tener pequeñas alucinaciones tanto auditivas como visuales. Es común cuando están en situaciones de mucho estrés. Y bien, es importante destacar que los gestos autodestructivos e intentos de suicidio deben tomarse muy en serio, pues aproximadamente un 9% de los pacientes con TLP llegan a suicidarse y el riesgo es mayor en los primeros años de la edad adulta. Y bueno, estamos hablando de TLP, del trastorno de la personalidad, de personalidad. Muchos de ustedes cuando han sido diagnosticados, o muchas de las personas con TLP que han sido diagnosticadas, y específicamente cuando vienen del psiquiatra, les mandan medicamento y entonces se preguntan, ¿por qué si es un trastorno de personalidad, por qué me medican? Y bueno, primero que nada, es importante señalar que no todos los TLPs necesitan medicación. Cuando es necesario, tu psiquiatra te mandará medicación para algunos de los síntomas como pueden ser la impulsividad, los episodios micropsicóticos o por trastornos comórbidos que pueden presentarse como producto de nuestro funcionamiento tales como son la depresión, la ansiedad, el abuso de sustancias, los trastornos de la conducta alimentaria, etc. Y bien, ¿qué tipo de medicación puedo esperar? Primero que nada, los anticonvulsivantes o estabilizadores del estado de ánimo. Si bien se emplean en el tratamiento para pacientes con trastorno bipolar o epilepsia, pueden ser utilizados algunos de estos fármacos como la carbamazepina o el valproato. También se han utilizado en el tratamiento de la agresividad, la irritabilidad y la inestabilidad emocional y la impulsividad en diferentes trastornos psiquiátricos, incluidos el TLP. Los antidepresivos, ya que es frecuente que presentemos sintomatología depresiva, trastornos conductuales como comportamientos agresivos e impulsivos, los antidepresivos son una opción terapéutica que incide sobre la sintomatología depresiva y las conductas impulsivas y agresivas en pacientes con TLP. Si bien son un grupo de fármacos indicados para el tratamiento de la depresión, también se suelen usar para otras patologías del espectro de los trastornos de ansiedad como el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno por estrés postraumático, los cuales pueden presentarse junto con el TLP. Tienen que tomar en cuenta que muchos de estos fármacos actúan con premisas sobre que funcionen ciertas partes o ciertas sustancias en el cerebro que pueden ayudar a unas a otras. Los medicamentos no te curan, solo tratan de ayudarte. Y por último, los antipsicóticos. Si bien todos los fármacos antipsicóticos tienen la indicación para el tratamiento de la esquizofrenia, muchos de los antipsicóticos llamados atípicos también suelen utilizarse para la manía y la profilaxis del trastorno bipolar. Los antipsicóticos de primera y segunda generación tienen además la indicación para psicosis, agitación psicomotriz, conducta impulsiva violenta y peligrosa y tratamiento de la ansiedad severa a corto plazo que pueden observarse en el trastorno límite de la personalidad. Así que si te estás preguntando por qué te mandan un anticonvulsivante si tú no tienes epilepsia, o por qué te mandan un antidepresivo si tú no tienes depresión, o por qué te mandan un antipsicótico si tú no tienes esquizofrenia, esta información puede disipar tus dudas y darte una explicación de por qué tu psiquiatra te los prescribe. Y bien, dicho esto de los medicamentos, es muy importante
que si tú estás tomando medicación, no la suspendas súbitamente y consultes con tu psiquiatra antes de dejarla. Sí, también no las combines o trates de jugarle al sabiendo. Cada fármaco es diferente y pega diferentes áreas del cerebro y funciona de forma diferente. Así que los psiquiatras toman decisiones muchas veces diferentes. También tienen que tener paciencia porque no todos los fármacos funcionan con todos. Así que bueno, es un proceso no muy rápido, pero vale la pena esperar y vale la pena que tomes tu tratamiento al pie de la letra. Más adelante en otros videos estaremos hablando acerca de la terapia, psicoterapia. Recuerden que tiene que ser algo conjunto, no puede ser solo el psiquiatra. Hablamos mucho de los fármacos porque es el inicio, pero lo que mejora mucho a los pacientes con TLP es la terapia. Así que vamos a estarles hablando de eso más adelante y también vamos a estar hablando por qué se origina el trastorno, cómo se origina, tiene cura, no tiene cura, qué pasa con eso, etcétera. Esperamos que este video les haya sido de utilidad, tanto para pacientes como para allegados, familiares, amigos. No olviden que si les gustó el video, escríbanos, déjenos su comentario. Si tienen sugerencias de qué temas podríamos abordar, estamos abiertos. Este canal lo estamos haciendo para el público, para que les sea de utilidad, entonces aceptamos todas sus sugerencias. Es crear un vínculo entre ustedes y nosotros. También nosotros somos psicólogos, tenemos cierta idea de cómo funciona. No sabemos todo, también vamos a tener fallas. Pero queremos informar y compartir un poco de lo que sabemos y de lo que pasamos. Como dijo al principio, tanto de manera profesional como de paciente. Y pues ambos somos diferentes, de hecho. Cada uno tiene sus sus particularidades y pues queremos ver qué pasa de esto, informar y pues tratar de que si eres nuevo en todo esto pues no te asustes y veas que hay mucho, mucho por delante. Bien, pues entonces eso es todo por nuestra parte y nos estamos viendo. No olviden suscribirse si les gustó el video y dejar su like. Adiós. Bye. Bonus. Quiero pedirles una disculpa si el día de hoy estuve leyendo mucho. Es nuestro primer video, estoy muy nerviosa y bueno, nada, me van a estar viendo leer mucho en el video, pero es un diálogo que yo preparé. Sé lo que dice, pero no me quiero saltar ninguna parte porque para mí es muy importante que ustedes tengan esta información completa. También si quieren las referencias o cualquier cosa de lo que estamos hablando, pues se las podemos pasar. E igual tal vez se los pongamos en la caja de comentarios. Sí. O, ¿cómo se llama? En la descripción del video okay. vamos a estar poniendo las referencias bibliográficas de dónde obtuvimos esto